Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Este es Gizaskar, un espacio semanal de oración, lectura de la palabra y sobre todo de búsqueda profunda e intensa del Señor. Venimos con ustedes el día de hoy desde Eglisau, Zúrich, cerca de la frontera con Alemania. Este es un pequeño pueblito que espero algún día tengan la bendición de conocer. Mi nombre es Luis Santiago y espero poder servirles con amor el día de hoy. Hoy es miércoles 11 de febrero de 2026 y vamos a hablar brevemente sobre el carácter de Cristo, un tema muy relevante para nosotros que estamos buscando su rostro cada día y más aún en estos tiempos de amplia incertidumbre a nivel mundial, donde todos nosotros los que nos llamamos cristianos estamos llamados a ser sal, a ser luz y a ser instrumentos de la esperanza que el Hijo nos manda hacer. El día de hoy queremos hablar un poquito, ¿verdad?, de lo que pasa en el mundo. Y antes de iniciar, quiero orar por todos ustedes, orar por mí también. Y sobre todo, traer un poco de la inspiración que en oración esta mañana el Padre me dio para traer este tema con ustedes hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por este espacio que me das el privilegio de poder estar frente a ti, Señor, y poder también traer a nuestros hermanos que nos escuchan. Yo te pido que tú bendigas sus vidas, sus familias, que tú bendigas a todos y cada uno de los que nos están escuchando el día de hoy y que seamos, Señor, instrumento en sus vidas, así como, Señor, tú nos has dado este día gran bendición, puedes traer gran bendición a ellos también. El día de hoy, mis queridos, todos, mientras estaba en oración, el Señor ponía mucha reflexión en mí sobre la situación global, la incertidumbre que está ocurriendo tanto en los mercados como en las vidas de las personas. Este fin de semana fue el Super Bowl y pudimos ver también cómo una persona decidió con su esfuerzo, con su heritage, su herencia, traer un poco de amor, un poco de, vamos a llamarle, esperanza a todos aquellos como yo, cristianos, latinos, o más bien latinos en su caso, por todo lo que está pasando, ¿verdad? No solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. En estos últimos meses hemos visto imágenes fuertes donde hemos notado mucha gente de alguna manera siendo atropellada, de alguna manera siendo maltratada, no solo por autoridades, sino también por otras personas. Y esto no está pasando en un solo país, está pasando en muchos países a nivel mundial. En Europa también ocurre, en Asia también. Y ha sido una constante de muchos, bueno, desde toda la historia de la humanidad, que muchas veces nosotros juzgamos a los demás por cómo se ven, por cómo hablan, por el conocimiento que tienen. Notamos más lo que nos diferencia en vez de notar lo que nos une. Y como cristianos estamos llamados a ser un poco diferentes. El día de hoy, de hecho, vamos a hablar sobre el carácter de Cristo. Y es un tema súper importante porque como cristianos estamos llamados a caminar el camino que Él caminó. Esta semana, en el espacio de adoración, de oración que tengo con mi familia los domingos, hablamos justamente de la adoración, hablábamos de la importancia de buscar el rostro de Dios cada mañana, pero sobre todo de buscarlo en adoración. Y cómo Dios se nos revela a través de levantar nuestro corazón en alabanza y de levantar nuestro corazón en adoración a aquel que nos da todo. Y parte de nuestra conversación también tuvo que ver con los niveles de alguna manera que tenemos cuando estamos en el Señor, cuando los conocemos, que somos llamados creyentes, cuando seguimos caminando, somos llamados discípulos. Pero la palabra habla claramente de que Cristo a sus discípulos llegó un momento que dejó de llamarles discípulos. Cerca de su llamado a morir, comenzó a llamarle amigos. No, ya no porque ellos caminaban detrás de Él, sino porque caminaban junto con Él. Y así comienza, de hecho, el versículo principal el día de hoy, hablando del carácter de Cristo en San Juan 15:13. Estamos viendo la versión Reina Valera. Y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Mis queridos, el elemento central que guía a Cristo es el amor. Es el centro de su carácter, es la motivación de todas sus acciones. El amor es la razón principal por la cual Jesús deja el reino celestial, donde ya tenía todo, donde no necesitaba nada, pero baja a la tierra para dar su vida por nosotros. Él no necesitaba hacer eso. Él no necesitaba dejar el espacio que el Padre le había dado ya. Pero para que Él cumpliera su propósito en Dios, para que Jesús pudiera hacerse como nosotros, menor a los ángeles, aunque Él ya era llamado a ser y creado para ser mayor a los ángeles, Jesús deja todo lo que Él es, deja todo lo que tiene, por causa de nuestra propia salvación y por causa del poder en carne propia vivir todo aquello que nosotros vivimos. Y aquí vemos que no hay forma de tomar una decisión como esa, si no es porque tienes un amor tan inmenso que estás dispuesto a dejar absolutamente todo lo que eres y todo lo que tienes por aquellos a quienes tú amas. Vamos a analizar eso con más profundidad. ¿Qué se necesita para que alguien pueda llegar a ese nivel de amor? ¿Y llegaríamos alguna vez al nivel de amor de Cristo? La respuesta es no. Nunca vamos a llegar a Él, pero podemos caminar en esa dirección. Para entender lo que Dios nos quiere decir hoy, tenemos que hablar de la diferencia entre carácter y personalidad. La palabra carácter, del latín carácter, con una CH intercalada, y a su vez esta palabra carácter del griego carácter, derivado de karatein, que implica hacer una incisión o marcar. Es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que los distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Todo lo que vamos a leer en términos de definición el día de hoy, vamos a leerlo de la Real Academia Española de la Lengua. Ahora, como vemos, el carácter viene de las cualidades o circunstancias que en general son producto del entorno. La personalidad, sin embargo, viene del latín tardío, personalitas o atis, diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. De manera general, podemos entender que nacemos con nuestra personalidad, es parte de quienes somos intrínsecamente. Pero por la definición, hacer una incisión o marcar de la palabra carácter en el latín, podemos deducir aquí que somos formados o marcados en nuestro carácter por las condiciones en las cuales crecemos y por el ambiente en que nos envolvemos durante nuestra vida. Es decir, que aunque Cristo era Dios y ya Él sabía que era Dios, su carácter fue forjado y formado por todas las circunstancias que el Padre le permitió vivir como una consecuencia del camino que Él tenía que recorrer aquí en la tierra. Y vamos a leer, son muchas características más, pero vamos a leer solamente 5 características el día de hoy del carácter de Cristo. El primer elemento es equidad, viene del latín aequitas, disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. En Hebreos 1:8 dice la palabra, estamos leyendo también de la versión Reina Valera 1960, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y esto indica que en Cristo su ánimo es dar a cada uno de nosotros lo que nos merecemos. Más bien, y digamos claramente, si fuese solo así, nos iría muy mal, porque su gracia en realidad es mayor, como lo vamos a ver en un par de versículos, mucho mayor, incluso su misericordia, que su justicia y su equidad. De hecho, la justicia, del latín justitia, es el segundo elemento de su carácter. La definición en la Real Academia de la Lengua dice que justicia es el principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Otra definición
es conjunto de todas las virtudes. Una definición adicional: en el cristianismo, una de las 4 virtudes cardinales, la justicia, que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. En Hebreos 1:9 dice la palabra que has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Si recordamos, la palabra nos habla claramente de aquellos momentos donde Cristo, en su justicia, aborrecía la maldad de manera sine qua non, de manera fuerte. En el templo, él aborreció lo que pasaba y volteó todas las mesas. Y en cada momento donde Jesús pudo manifestar la justicia de Dios, siempre lo hizo dando un ejemplo claro de que en Él nosotros debemos movernos en la dirección de amar la justicia y aborrecer la maldad. El siguiente elemento de su carácter es la invariabilidad. Invariable, que no varía o no puede variar. En este caso no tiene ninguna traducción del latín o del hebreo o de el griego. Y en Hebreos 1, del 11 al 12 dice: ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Cristo es el mismo hoy, mañana y siempre. Él siempre permanece. Y esa constante tan importante en nuestras vidas, el saber que tenemos un Dios, un Señor y Salvador, que no importa lo que pase, sigue siendo el mismo, es un elemento fundamental de la fe cristiana. Pero también debe ser un elemento fundamental de nosotros. Nuestra palabra debe ser siempre la misma. Lo que dijimos hoy no puede cambiar mañana. Lo que pensamos hoy no debería cambiar mañana. Y aunque sabemos que como seres humanos evolucionamos, pero en el Señor hay una inmutabilidad que nos trae paz y que nos trae certidumbre. El mundo puede cambiar. Nuestro entorno puede cambiar. Nuestras circunstancias pueden cambiar. Mas Cristo es invariable. Y esa permanencia, el hecho de que Él es la roca inmutable en la cual podemos confiar, es un elemento que a mí personalmente me trae una paz impresionante. Una paz que sobrepasa todo entendimiento y que quisiera hoy transmitirle a ustedes, mis queridos hermanos que escuchan esta grabación el día de hoy. Y con esto pasamos al cuarto punto, que es misericordioso. Si Cristo fuera nuestro Dios que tiene equidad, que es un Dios de justicia y que es un Dios invariable, pero no tuviese este cuarto elemento, misericordia, entonces aplicaría una justicia sin en ningún momento colocar sobre nosotros la gracia. Y mis queridos hermanos, el Cristo que yo conozco es un Cristo que es justo, pero primero es misericordioso. Que tiene equidad, pero primero es misericordioso. Que es invariable, pero que primero es misericordioso. Y es misericordioso porque nos ama y porque dio su vida a nosotros por la plenitud de ese amor. Dios es amor primero y justicia después. Dios es amor primero y equidad después. Dios es amor primero e invariabilidad junto con ese amor, porque es un amor que no varía. Y es amor primero y misericordia después, como causa de ese amor. En la palabra, en la Real Academia de la Lengua Española, el diccionario dice que misericordioso, la definición es que se conduele de los trabajos y miserias ajenas. Es un adjetivo que también se puede usar como sustantivo. Cristo puede ser misericordioso porque vino a la tierra. Vino a la tierra a ser semejante a nosotros. No solo por ejemplo, sino también para poder vivir esa experiencia y poder en esa experiencia demostrarnos a nosotros que nosotros también podemos.
En Hebreos 2:17, Reina Valera 1960, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Fíjense que dice que debía ser en todo semejante a sus hermanos, para poder ser misericordioso, para poder convertirse en fiel sumo sacerdote con respecto a Dios. Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. Él era el Dios, él era el rey, estaba en el cielo, estaba junto con el Padre, operando y dirigiendo la cohorte celestial. Él no podía adquirir el siguiente nivel de gracia que Dios tenía para con él, sentarse a la derecha del Padre, si él no hacía esto primero. Se despoja a sí mismo y toma forma de siervo. ¿Cuántos de nosotros nos despojamos a nosotros mismos y nos hacemos siervos de nuestros semejantes? Nos hacemos siervos de aquellos a quienes tenemos el privilegio de poder dirigir. ¿Cuántos de ustedes que hoy son directores, gerentes, que hoy son CEO de sus empresas, recuerdan que ustedes son primeros siervos de aquellos que Dios le ha puesto a ustedes en las manos? En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y he aquí la diferencia. Muchos de nosotros nos hemos sentado en nuestro, entre comillas, trono celestial, pensándonos mayores que aquellos a quienes servimos, juzgando por su condición y no juzgando primero a nosotros mismos por la nuestra. Jesús, sin embargo, siendo sumo sacerdote, se compadece de nuestras debilidades porque Él fue tentado. Él murió siendo tentado. Él pudo en cualquier momento bajarse de esa cruz y Él tenía el poder y la autoridad para hacerlo. Mas Él decide no hacerlo. Obedece a Dios hasta la muerte. Obedece al Padre hasta la muerte. Y expira sin haber tenido pecado. En Hebreos 5 del 1 al 2 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Nosotros cada uno fuimos llamados a ser sumos sacerdotes. ¿En qué sentido tú dirás, Luis, fuimos llamados a ser sumos sacerdotes? En el sentido de que somos la Israel espiritual. Somos adoradores. Fuimos llamados como parte de la tribu de Judá a ser adorador, a servirle a Dios. Y a través del Espíritu Santo tenemos el poder y la autoridad en Cristo para servir a los hombres y para ayudarlos a llegar a la plenitud del carácter de Cristo. Pero el requisito aquí es ser paciente con aquellos que no tienen el conocimiento, que no tienen el privilegio, que no tienen la bendición que nosotros ya tenemos. Aquellos que no han recibido la gracia que nosotros ya recibimos. Tenemos que tener paciencia con aquellos que son ignorantes y aquellos que están extraviados. Es fácil juzgar al que no conoce a Dios. Lo difícil es verlo a ellos como Dios nos ve a nosotros. Cuando entendemos que todos estamos rodeados de debilidad, cuando entendemos que dependemos el uno del otro y que nadie es mayor que el otro, sino que yo te sirvo a ti como tú le sirves a Dios y tú me sirves a mí como yo le sirvo a Dios. Cuando entendemos esto, ese cordón de 3 dobleces no puede ser roto. Pero para hacer esto debemos tener el carácter de Cristo. Y el último elemento que quiero tratar el día de hoy es la fidelidad. Del latín fidelis, su superlativo
irregular es fidelísimo. Y la Real Academia dice que esto significa que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Es exacto conforme a la verdad y que tiene en sí las condiciones y circunstancias que pide el uso a que se destina. En Hebreos 3:2, el cual es fiel que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El cual es fiel al que le constituyó. Y por la definición en español, que tiene en sí las condiciones y circunstancias que pide el uso a que se destina. Cristo tenía en sí todas las condiciones y todas las circunstancias para cumplir su propósito. Y lo cumplió. Mi pregunta para ustedes, mis queridos, hoy: ¿están ustedes sirviendo a Cristo conforme a las condiciones y circunstancias que Dios puso en ustedes? Con lo que tienes hoy, ¿cuántas personas han escuchado de Cristo el día de hoy? Yo quiero hacer una reflexión sobre los guerreros de Dios en este tiempo. He escuchado mucho en las redes sociales sobre la mentalidad de guerrero y sobre todo sobre la mentalidad de guerrero en Cristo. He escuchado mucho hablar de que estamos eliminando en nuestras instituciones las mentalidades, la palabra que hay es la mentalidad woke, y que estamos eliminando de nuestras instituciones diversidad, equidad e inclusión. Y podríamos debatir por semanas las implicaciones de esto en este tiempo. Nadie fue más guerrero que Cristo. Ninguno de nosotros fue literalmente al infierno y peleó contra el mismo diablo para quitarle la llave de la vida y de la muerte. Ninguno de nosotros ha muerto en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros es Dios de dioses y Rey de reyes y comandante de las huestes celestiales, de la corte completa celestial. Ninguno de nosotros tiene la autoridad sobre el universo como lo tiene Cristo, el cual todas las cosas les han sido sujetas. Ninguno de nosotros vio la creación del universo, definió y desafió las leyes de la física, ordenando al universo que se sometiera a su carácter, que se sometiera a su orden. Nadie es más guerrero que Cristo. Yo no recuerdo en ningún lugar en la palabra donde el Dios de dioses y Rey de reyes, excepto en aquel momento que él volteó las mesas en el templo, que operara con enojo. Él siempre operó con misericordia, él siempre operó con amor. Él podía detener en cualquier momento a los soldados romanos. Un guerrero sin misericordia y no acorde al carácter de Cristo es un arma poderosa. Pero yo siento, mis queridos, que nosotros como guerreros en Cristo, sin amor y sin misericordia, más que un arma poderosa para el reino de Dios, somos un arma muy poderosa para establecer división y para maltratar al prójimo en la tierra. No me malinterpreten, no digo con esto que aquellas formas de pensar que van contrarias a lo que dice la palabra estén correctas. La pregunta que me hago es si la forma correcta de tratar a nuestro prójimo es maltratando su forma de pensar en vez de atraerlos con amor. ¿Quién soy yo para juzgar el estilo y la forma de vida del otro? Nosotros hemos sido llamados más que discípulos. Hemos sido llamados a ser amigos de Dios. Y como sus amigos, nosotros entonces podemos violentar el principal llamado que Dios nos dio, que fue amarlo a Él. Pero la palabra dice que si decimos que le amamos, en consecuencia le obedecemos en todo. Si es cierto que nosotros vamos a amar al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y si es cierto que vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que son los dos principales mandamientos que Cristo mismo nos manda a obedecer. ¿Cómo podemos entonces, mis queridos, llamarnos en este tiempo creyentes? ¿Cómo podemos llamarnos fieles
discípulos o amigos, si nuestro amor, nuestra compasión, nuestra misericordia no es el principio fundamental sobre lo cual nos movemos? ¿Cómo yo puedo entrar a una reunión de trabajo y juzgar al otro por su condición sin primero ver la mía? Como cristianos, nosotros en este tiempo tenemos que movernos en el principio fundamental, que es el amor. Como cristianos tendemos a juzgar rápido la condición del otro. Vemos la paja en los ojos del otro, pero no consideramos la viga que tenemos en los nuestros. Tendemos primero a mirar lo que nos separa en vez de enfocarnos, mis queridos, mis amados, en lo que nos une. Tendemos a juzgar, como dije al principio, por el color de piel, por la nacionalidad, por el lenguaje, por la forma de hablar, sin primero considerar que todos venimos del Padre, que todos somos salvos por el Hijo, y que sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nada podríamos hacer, como dice Cristo mismo en su palabra. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que alguien que es del mundo manifieste más amor en un escenario internacional ante todo el mundo que nosotros que nos decimos ser cristianos? ¿Cómo es posible que aquellos que se dicen ser cristianos manejan agendas nacionalistas donde lo que nos diferencia es rechazado? ¿Cómo podemos ser llamados cristianos si somos los primeros que promovemos violencia física, violencia verbal, violencia económica, violencia espiritual ante aquellos que decimos que son nuestros hermanos? Mis queridos, este es un tiempo en donde todos, me incluyo primero que nadie, al unísono estamos llamados a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pero ¿cómo podemos hacer esto sin primero adoptar el carácter de Cristo? Cierro, mis amados, con la siguiente pregunta. Si verdaderamente queremos parecernos a Cristo, si realmente queremos adoptar su carácter, ¿qué sacrificios estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a dejar atrás? ¿Cuáles de nuestros confort, cuáles de nuestros privilegios estamos dispuestos a dejar atrás? Si verdaderamente queremos ser llamados amigos de Cristo, ¿estamos dispuestos a dar la vida por nuestro prójimo, por aquellos que fuimos llamados a servir? Mis amados todos, el día de hoy les doy un gran abrazo, los bendigo en el nombre de Jesús y les doy las gracias por este tiempo. Nos vemos la semana próxima. Los bendigo a ustedes y su familia en el amor de Cristo. Este ha sido Luis Santiago y este ha sido Yisáscar hablando el día de hoy del carácter de Cristo. Un gran abrazo y espero que tengan una semana llena, amplia y manifiesta bendición de Dios en sus vidas. Hasta la próxima.